Nacional. ¿Puede el lugar en el que usted vive estar relacionado con una mayor o menor incidencia de cáncer? Investigadores analizaron estas variables en el país, mientras que las proyecciones señalan un aumento acelerado de hasta un 70% de casos de aquí al 2040. Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía las mañanas de los domingos. El día de hoy decidimos enfocar nuestro análisis en un tema del sector salud. Esto a raíz de un reciente estudio que fue publicado por varios centros de investigación de la Universidad de Costa Rica. Ellos analizaron si la zona de residencia y los recursos económicos con que cuenta la población tiene alguna relación con las probabilidades de desarrollar cáncer, entre otras cosas, este estudio. Esta es una de las principales causas de muerte y hospitalizaciones en el país, por lo que para conversar sobre el tema invitamos hoy a Cristina Barbosa. Ella es epidemióloga y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Ella es también una de las investigadoras que publicó este estudio. Bienvenida, Cristina, qué gusto tenerla acá en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a toda la audiencia. También nos acompaña el día de hoy el doctor Germán Barquero Melchor, oncólogo y jefe del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital México. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. También nos va a acompañar vía Zoom el día de hoy el doctor Ronald Evans. Él es epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana y es precisamente uno de los autores de un reporte que se presentó a inicios de este año con proyecciones sobre cómo se espera que aumenten los casos de cáncer de aquí al 2040 y cómo se ha comportado la mortalidad. Bienvenido, doctor. Buenos días, mucho gusto estar en su programa. Y para complementar el panel también quisimos incorporar la perspectiva de los pacientes. Para ello nos acompaña Briseida Cantillo, presidenta de la Asociación Nacional Venciendo Obstáculos de la Vida, ANASOVI. Esta es una organización que defiende derechos de los pacientes con enfermedades críticas y crónicas, así como degenerativas. Y ellos también luchan para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo el acceso a algunos procedimientos y medicamentos. Bienvenido, Briseida, qué gusto de tenerla con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, aunque los infartos y el COVID, así como la hipertensión, siguen ocupando las primeras causas de muerte en el país, lo cierto es que los fallecimientos debido a diferentes tipos de cáncer están entre las principales causas de muerte y hospitalizaciones en el país. En los últimos años se ha registrado, por lo menos en los últimos 2 años, se registró un leve descenso en la tasa de mortalidad, aunque algunos afirman que eso puede tener que ver con el COVID. Sin embargo, la incidencia de casos se prevé que aumente significativamente de aquí al año 2040. Veamos. El fallecimiento por algunos tipos de tumores permanece entre las principales causas de muerte en el país. Según las estadísticas publicadas por el INEC a inicios de este año, pero que corresponden a las cifras del 2021, en Costa Rica murieron en total 31.093 personas por distintas causas ese año. De esos, 5.513 fallecieron debido a las complicaciones por algún cáncer o tumor. La tasa de mortalidad por esta enfermedad es más alta en hombres, con 113.5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en las mujeres alcanzó 100 defunciones por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, son los grupos de 36 a 64 y sobre todo los de 65 y más los que tienen tasas de mortalidad más alta. Para el año 2021, los decesos por tipo de cáncer más frecuentes en hombres fueron próstata, estómago y pulmón o bronquios, mientras que en mujeres la causa de muerte por cáncer la lidera el de mama, seguido por estómago y colon. El diagnóstico temprano, el avance de la tecnología médica, así como una mayor divulgación de los hábitos preventivos, hicieron, eso sí, que la tasa de mortalidad por cáncer en general se redujera en el 2021 en todas las provincias del país, si lo comparamos con el año 2020. Sin embargo, en cuanto a incidencia, todo parece indicar que en los próximos años se elevará enormemente la cantidad de casos detectados. Una estimación realizada este año por la Universidad Hispanoamericana, con base en datos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud
y otras fuentes locales, señala que para el 2040 los casos de esta enfermedad aumentarán en el país en un 77%. Es decir, mientras que en el año 2020 se diagnosticaron más de 13.100 nuevos casos, para el 2040, si las proyecciones aciertan, la cantidad podría elevarse a 23.273 nuevos pacientes a los que se les detecte una enfermedad de este tipo. Las proyecciones de cara al 2040 indican que el cáncer de próstata, que es actualmente el número 1 en hombres, podría crecer hasta en un 83%, pero también el de piel no melanoma, así como el de hígado y vías biliares, que podrían presentar crecimientos de más de un 100% en nuevos casos. Los tumores de estómago y colon también se prevé que presenten un crecimiento de más del 90% en la cantidad de nuevos casos detectados para el 2040. Considerando que el cáncer es una de las principales causas de hospitalizaciones y los retos que estas proyecciones representan en cuanto a infraestructura para detección temprana, ¿cómo podríamos prepararnos como país? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer desde la prevención para evitar aumentos también en la mortalidad? De eso hablamos hoy en Estado Nacional. Sin duda es un padecimiento que, además de generar una enorme presión en la salud, en la vida de las personas, lo hace en el sistema de salud público costarricense. Doctor Evans, veíamos que la mortalidad por esta enfermedad bajó un poquito, creo que del 20 al 21. Sin embargo, eso lo atribuyen un poco al tema de COVID. Sí, efectivamente. Nosotros estudiamos la mortalidad por todos los tumores malignos, es decir, por cáncer, desde el año 2000 hasta el año 2022. Y encontramos que en todo ese periodo hubo un aumento cada año de las tasas y de los números absolutos. Vimos ese problema de que esa curva ascendente se suspendió en el año 2020 cuando comenzó la pandemia de COVID. Doctor, mientras me sigue comentando, voy a pedirle a mi compañero que ponga esa gráfica que incluyeron ustedes en su reporte, esa que usted está hablando, que se aplanó un poquito, decía usted en el 2020, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, en el 2020 disminuyó abruptamente, ahí se puede ver en hombres y en mujeres, ocurrió lo mismo. En ese año hubo una baja con respecto al anterior y como dije anteriormente, ese fue el único año en que se interrumpió el ascenso que llevaba las tasas y los números absolutos por cáncer de todo tipo. Eso se debió evidentemente a el COVID y eso ocurrió también con otras enfermedades. Nosotros lo analizamos con las enfermedades cardiovasculares y con la diabetes y pasó exactamente lo mismo. Eso quiere decir que prácticamente todo el país, todas las salas de hospitalización, especialmente de cuidados intensivos, se orientaron hacia la atención de los pacientes con COVID porque era la emergencia grave que teníamos. Esto ocurrió también en el año 2021, pero ya un poco atenuado. Ya el descenso fue menor, pero siempre inferior la tasa a la que teníamos en el año de 2019. Luego, ya en el 2021 y en el 2022 se completó, sobre todo en el 2022, se completó la recuperación y volvimos prácticamente a los niveles anteriores al COVID, es decir, la curva siguió en ascenso. Claro, ustedes encontraron ese análisis que hicieron además algunos cantones en los que la mortalidad era muchísimo más alta que en otros. Sí, nosotros estudiamos la mortalidad bajo los puntos de vista clásicos de la epidemiología, es decir, estudiando los aspectos de la persona, de la edad, del sexo, la condición civil, etcétera. También la localización, el espacio, la localización geográfica. Por ejemplo, vimos que algo ya que se había hecho notar, de que el cáncer es mucho mayor, ocurre mayores muertes en la meseta central. La provincia que tiene el primer lugar es San José, seguida por Cartago, Heredia y luego Alajuela. Es decir, ahí en la meseta central es donde hay un predominio de la mortalidad. Sus tasas son muy por encima de las otras provincias. Limón tiene la tasa más baja, seguida por Punta Arenas y luego por Guanacaste. Hay una gran diferencia, pues también aquí podríamos encontrar quizá también un análisis socioeconómico que nos indique el nivel de vida
de estas provincias de la meseta central, también el acceso a las fuentes de diagnóstico, mejores diagnósticos, mejores tratamientos, mayor precocidad en el diagnóstico, son factores que se deben de tomar en cuenta. Y aparte de las provincias, también obtuvimos las tasas de todos los cantones, no de un año, sino el promedio de todo el lapso del 2000 al 2022. Para tener una idea más clara y no basarnos nada más en un año. Y en este sentido, las tasas más altas las obtuvieron de las 10, 7 pertenecen a la provincia de San José, ¿verdad? Encabezado por Dota, está también Moravia, el mismo cantón de San José, y Curridabat y otros más hasta completar 7 de los 10. Y en el caso de las tasas más bajas por cantones, tenemos el caso de Talamanca, el caso de algunos cantones de la provincia de Limón, Guásimo también, y cantones realmente que inclusive son cantones rurales, ahí no encontramos cantones de las capitales de provincia. O sea que por ahí también puede haber un margen de estudio de ubicar más la condición socioeconómica, las necesidades básicas insatisfechas, como creo que realizaron el estudio de la Universidad de Costa Rica, que lamentablemente conocí nada más la versión, el resumen, pero me gustaría conocer, porque el tema de la gradiente socioeconómica me ha interesado a mí desde hace muchísimos años. Ese lo vamos a analizar ahora con Cristina porque en realidad es sumamente interesante. Me llamó la atención que en ese reporte que publicó la Universidad Hispanoamericana se referían a la enfermedad como el emperador de todos los males, citando a un libro de Siddhartha Mukherjee en donde se le denomina de esa manera. Doctor Barquero, es evidente que existen muchos factores que pueden incidir en que una persona desarrolle el cáncer o no. Pero ¿por qué tenemos tanto cáncer? ¿Por qué hay tanta incidencia de estos casos? Bueno, creo que la parte importante es que no sabemos en realidad por qué le da cáncer a la mayoría de la gente. Creo que en eso los oncólogos tenemos que ser muy humildes de que es una enfermedad que justamente por eso se investiga tanto actualmente. Sabemos sí que aproximadamente 2/3 partes son probablemente por azar, por factores que no comprendemos hoy en día, pero que hay una tercera parte que tiene que ver con estilos de vida y con el ambiente. También hay una pequeña parte, decimos normalmente un 8 a 10%, que es cáncer hereditario, que tiene que ver con alteraciones genéticas que se heredan en familias y que podemos identificar actualmente con test genéticos. La parte que me preocupa a mí de escuchar esto es que los oncólogos consideramos, y en los foros internacionales siempre se habla, de que la mortalidad de cáncer en el mundo ha disminuido impresionantemente en los últimos 50 años. Contra el cáncer tenemos cirugía, que más o menos la hacemos hace 100 años, radioterapia, que se hace aproximadamente hace 90 años, quimioterapia, que en realidad, como en ese libro Siddhartha Mukherjee, que es oncólogo médico, lo menciona tan bonito y cuenta la historia, empezó en los 50s y 60s. Tenemos actualmente tratamientos moleculares dirigidos, tratamientos de inmunoterapia, que en realidad tienen 20, 30 años. La cifra conservadora que siempre manejamos los oncólogos es que logramos curar a la mitad de los pacientes. Y que si bien es cierto, y en esto los epidemiólogos me pueden corregir, ningún país ha disminuido en incidencia, o sea, en casos nuevos de cáncer, sí. Y creo que fue hace 2 o 3 años que el Reporte Nacional de Cáncer de Estados Unidos dijo, bueno, es el primer año en toda la historia en que tenemos un número muy similar de cánceres y no ha aumentado, la mortalidad ha disminuido. O sea, la mortalidad del cáncer hace 60, 70 años era 80, 90%. Actualmente en ciertos tumores, y por ahí un reporte de la Caja Costarricense del Seguro Social con respecto a cáncer de mama en particular, que es el cáncer más común en mujeres, 1 de cada 4 tumores sólidos, y el cáncer más común en mujeres en todo el mundo también, de que nuestra supervivencia a 5 años es de un 87%, que es pues, muy comparable a otros lugares. Entonces, ver la estadística que el doctor acaba de mencionar acá en pantalla, yo creo que tiene que ser un llamado de atención de qué es lo que tenemos que hacer mejor para que ese descenso en mortalidad también lo podamos ver en Costa Rica. Claro, vamos a ver de nuevo la imagen, doctor Evans, porque claro, evidentemente
debe morir muchísima menos gente por cáncer desde, si lo comparamos a hace 60 años. Pero esta serie que usted analizó, doctor, es de él, vamos a verlo ahí el gráfico en pantalla de nuevo, es del año 2000, doctor. Del 2000 al 2022, al 2020, pero es al 2022. Claro. Que es la última estadística que tenemos. Esto es mortalidad, ¿verdad? Ha venido aumentando en el país. Es cierto que la mortalidad por cáncer específica para algunas localizaciones ha disminuido porque los tratamientos se han catapultado en los últimos quinquenios y en las últimas... hay que ver ahora, por ejemplo, todo lo que en esta década se está probando como nuevas drogas, como inclusive también técnicas de diagnóstico temprano, precoz, que van a ser avances importantísimos. Pero quiero decir esto, todo, por el aumento de la población, por el aumento de la longevidad, de la expectativa de vida, el cáncer le está pisando los talones a las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en todo el mundo, y en Costa Rica también. Ya en algunos países, y eso me ha interesado, por eso estamos estudiando la velocidad con que aumenta el cáncer en el país y aumenta las enfermedades cardiovasculares. Porque, por ejemplo, ya en algunos países como la Gran Bretaña, en la Gran Bretaña ya el cáncer, la mortalidad por cáncer superó a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, porque es cierto que las enfermedades cardiovasculares le llevan un poco de la delantera a los tumores malignos en cuanto a prevención y a la disminución de sus tasas respectivas, sobre todo de mortalidad, no tanto así de prevalencia y de incidencia. Pero esto es muy interesante porque es cierto de que ahora hay tratamientos espectaculares y muchos cánceres que antes eran, como dijo el doctor, casi el 90% de mortalidad, ahora han bajado sustancialmente. Claro, ya para concluir con usted, doctor, y veamos de nuevo esa gráfica porque uno ve esa tendencia y realmente es preocupante, sobre todo si esa curva que vemos de estos últimos 20 años, eso es mortalidad en hombres y mujeres por tipos de cáncer, por todos los tipos de cáncer. Todos los tipos, sí. Si estamos hablando de que la proyección de Cancer Tomorrow es que en Costa Rica, de aquí al 2040, aumente la cantidad de cáncer en un 77%, ¿qué podemos esperar, doctor Evans? Sí, exactamente. En ese caso no se está hablando de mortalidad, sino de casos nuevos. Y según esta estimación, prácticamente casi vamos a duplicar el número de casos diagnosticados anualmente en Costa Rica para el año 2040. Ese mismo informe, bueno, ahí sí podríamos sacar que si en el 2020 se diagnosticaban 36 casos de cáncer por día, en el 2040 vamos a estar diagnosticando más de 45 casos por día exactamente. Esa es la cifra. Prácticamente vamos en un 77% va a aumentar el número de casos nuevos de cáncer por año, anualmente. Doctor Barquero, eso sin duda, como usted dice, nos hace pensar en, como sociedad, si tenemos que variar el abordaje, porque esto tiene un costo para la seguridad social, un costo para la economía de los países y también, no sé, si hay que cambiar también cosas que tienen que ver con los estilos de vida. Sí, antes que eso, yo creo que tenemos un margen de aumento también que es muy importante porque si el punto de comparación son los países desarrollados, Estados Unidos en particular, Europa, ellos tienen programas de detección temprana muy robustos y muy diseminados en la población. Por ejemplo, mamografía, 99% de la población en ciertas ciudades. No se diga de la parte de colon y recto y de cáncer de estómago que nosotros no tenemos. Entonces, Costa Rica está en ese punto en que están muchísimos otros países en vías de desarrollo, particularmente India y China, que son los que más preocupan con respecto al aumento en casos nuevos de cáncer. O sea, porque cáncer es una enfermedad relacionada, como les contaba, por una parte que no conocemos y otra por estilos de vida. Y esos estilos de vida justamente son hacia los que nuestro país está tendiendo desgraciadamente cada vez más, ¿verdad? Que básicamente, y yo insisto siempre mucho en esto, pero es que de verdad es una gran preocupación, que es la tarea dura, ¿no? Que es la que viene con la prevención, que es básicamente evitar la obesidad, porque hay una relación entre obesidad y sobrepeso que es importantísima, con 14 tipos de cáncer distintos, en particular cáncer de mama, que es el que más vemos, y que lo que va haciendo es aumentando nada más. Por ahí creo que es un 70% de la población adulta costarricense tiene sobrepeso o obesidad.
si no me equivoco, es un 34% de los niños menores de 12 años. El 80% de los niños que son obesos van a ser obesos de adultos. Entonces, nos alegramos porque como parte del desarrollo vemos más acceso a comida rápida, a más restaurantes, pero nos alejamos de las cosas que más bien nos traen salud. Los beneficios de las compañías que hacen bebidas azucaradas aumentan cada trimestre. Entonces, yo creo que en esto hay que verlo como un esfuerzo país. Yo creo que Costa Rica tiene una posición privilegiada porque tenemos un sistema de salud que es muy inusual en los países en desarrollo en particular. Tenemos un clima privilegiado para hacer actividad física, pero claramente la tarea de prevención, que es la que yo espero que me permita a mí superar la brecha somos 120, 130 oncólogos, cirujanos, oncólogos médicos y radioterapeutas en el país. Póngale usted 25 más hematólogos y somos la gente que vemos a los pacientes con cáncer en el tratamiento definitivo. O sea, ni 200. Ni 200. ¿Ok? Que estamos agrupados en diferentes sociedades médicas y que nos conocemos todos por nombre y apellido y que sabemos quién se retira, quién está en formación, porque es un número que ha mantenido muy estable y yo probablemente pienso que disminuyendo con respecto a la cantidad de casos que vemos. O sea, la tarea dura, que es una tarea país que nos toca a todos y en la que tenemos mucho camino por andar para disminuir la cantidad de casos, es la parte preventiva, que uno espera que logre disminuir hasta una tercera parte. En detección temprana, por supuesto que vamos a tener más casos conforme más detección temprana tengamos. Y en Costa Rica, pues en realidad no tenemos un sistema de detección temprana, quitando el de Cervix, que es el que más ha funcionado. Creo que tenemos un margen para aumentar en casos que es muy preocupante. ¿Cuál es la meta? Pues idealmente que disminuyamos esa cantidad de casos esperados y que además la supervivencia vaya aumentando. Claro. Antes de irnos a comerciales, un factor determinante cuando uno ve estas cifras de incidencia y de mortalidad es la presión que esto genera en el sistema de salud y cómo lo sufren los pacientes. Briseida Cantillo representa a la asociación ANASOBI, una asociación que lucha por los derechos de los pacientes, y quisiera preguntarle, Briseida, ¿cómo ven ustedes esta situación? Este año nomás, iniciando el año, ustedes estuvieron levantando la mano por la grave situación que hay de pacientes esperando resultados de TACs, pacientes esperando que le hagan el TAC y pacientes esperando el resultado del TAC. La verdad es que estamos sumamente preocupados, y no solo por los TACs. También tenemos atrasos en mamografías, sus reportes y también los ultrasonidos. O sea, hay clínicas que los reportes, las citas están para el 2024 a finales de noviembre. O sea, eso jamás. Y hemos detectado pacientes muy jóvenes con cáncer de mama actualmente, personas de 20 y resto de años. Y gracias a Dios sin metástasis, pero les niegan el tratamiento que ocupan en ese momento para que la enfermedad no avance. Entonces eso nos preocupa grandemente. O sea, un paciente que va a una cita y que no esté el resultado que el oncólogo le mandó, no sabe qué va a pasar. O sea, no sabe si el medicamento que le están poniendo está funcionando. Y si no está funcionando, tiene que cambiarlo. Entonces, están como a la deriva los pacientes en este momento. Claro, ustedes mencionaban a marzo, ¿verdad? No sé cómo habrá evolucionado esa estadística, que en el caso del Hospital Calderón Guardia se hablaba que habían 6,000 pacientes en espera de resultados del TAC. En el Hospital México casi 3,000 y en el Hospital San Juan de Dios unos 1,600. Y leí hace 2 o 3 semanas que en el Hospital México, solo en el Hospital México habían unas casi 2,500 esperando el TAC. La Caja Costarricense del Seguro Social había determinado a mediados de este año que como una emergencia. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta, Briseida? Grave. La situación es grave porque tenemos muchos especialistas que se han ido de la institución al sistema privado. Entonces va a quedar ahí un vacío porque habrá técnicos que puedan hacer los estudios, pero no están los especialistas que hagan el reporte. Entonces esa situación es bastante grave. Necesitamos que la Caja haga un sistema urgente remedial para ver qué pasa con esto. Tiene que cambiar estrategias, tiene que haber algo, oportunidad para que los médicos generales avancen, reciban especialidades, puedan seguir estudiando, pueden haber mejores estímulos para los especialistas dentro del hospital. Un médico, por ejemplo, si le ponen, bueno, usted tiene que cumplir con 20 estudios hoy, ok, el médico los hace. Un estímulo que es, bueno, salga más temprano, por ejemplo. No que se le pague por 8 horas de trabajo y a veces solo hacen 2. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se está pagando por algo que no se está ejecutando.
La caja tiene que ponerse a pensar y ver lo grave que está pasando con los especialistas. Doctor Barquero, en el Hospital México, ¿cómo están enfrentando esto? Vi ese caso, 3.000 esperando resultado y 2.500 esperando el examen. Sí, bueno, por un lado es la esperanza porque se cambiaron el TAC. Habíamos trabajado toda la vida con un solo TAC, que era un TAC muy antiguo que se descomponía cada rato. Se hizo un centro nuevo de TAC con 2 aparatos de última generación, con una zona muy bonita, muy cómoda, pero como no puede ser diferente en un país como el nuestro, en vías de desarrollo donde los recursos no son ilimitados, pues ahora nos falta quien reporte los TAC. Nosotros sufrimos con los pacientes estos reportes, esta incertidumbre. Nos hemos reunido las jefaturas de los servicios oncológicos con la jefatura de radiología, con la dirección del hospital, con la Contraloría de Servicio, lo hemos elevado a todo lado, pero claramente donde topamos con paredes justamente en lo que mencionaba doña Briseida ahora. La forma en la cual está distribuido el trabajo en la institución y en realidad el número de especialistas que somos. O sea, creo que es claro que el número de especialistas somos muy poquitos, lo cual lleva a una brecha que significa que, por ejemplo, todos los casos nuevos de pacientes que nos llegan con una referencia, con un diagnóstico, son casos de recargo en nuestras consultas. O sea, las consultas están llenas y todos son casos de recargo que vemos más allá de los pacientes que ya deberíamos ver por hora, el famoso 4 por hora o 3 por hora, unos nuevos 2 subsecuentes. Todos los pacientes que operamos los vemos como recargo también. Vemos pacientes sin límite de recargo. O sea, yo he tenido colegas que se van a las 5:30 de la tarde, teniendo que salir a las 3 de la tarde un viernes, a las 6:30 nos hemos ido algunos. Hemos ido a operar pacientes sin ninguna remuneración, pues porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Hemos aceptado jornadas vespertinas, por ejemplo, como la que hice yo la semana pasada, operar 7 pacientes en un día, que es honestamente muy cansado y sacrifica nuestra vida familiar con tal de ayudar a los pacientes. Pero creo que estamos en un punto de inflexión en que los mismos especialistas que estamos en la caja, pues muchas veces nos vemos agobiados, nos vemos quemados. Claro, porque la avalancha de trabajo es enorme. Y ahora más adelante vamos a hablar porque sí, un grupo de radiólogos me había comentado que no necesariamente la compra de servicios externos es la solución, sino encontrar una forma más justa de hacer los pagos en la institución para lograr una mayor eficiencia en la lectura de ese es todo un tema. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver los resultados de este estudio de la Universidad de Costa Rica que encuentra relación entre el lugar donde las personas viven y su condición socioeconómica y la incidencia del cáncer. Ya volvemos. Podamos satisfacer las necesidades, los requerimientos de las personas para poder construir esto. Y además se le agrega un factor importantísimo recientemente y es la confianza con las herramientas digitales. Facilitar la vida de
recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus sugerencias de temas, opiniones sobre lo que conversamos y críticas. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos analizando qué pasa con el cáncer y qué podría significar el aumento de incidencia de esta enfermedad a futuro, tanto para el sistema de salud público y también para la economía costarricense. En esta segunda parte vamos a analizar este reporte que recientemente fue publicado por varios centros de investigación de la Universidad de Costa Rica. ¿Es el cáncer enemigo de las zonas urbanas? Un grupo de investigadores de esta casa de estudios analizó si existe una relación entre la mortalidad y la incidencia del cáncer con la zona de residencia, el ingreso o clase social de las poblaciones. Estos son algunos de sus hallazgos. El lugar en donde vivimos los costarricenses puede tener relación con una mayor o menor probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Así se desprende de una serie de estudios realizados por expertos del Centro Centroamericano de Población, el Instituto de Investigaciones en Salud INISA y el Centro de Epidemiología de Investigación en Salud de las Poblaciones, todos de la Universidad de Costa Rica. El estudio se llama Inequidades geográficas en cáncer, un patrón diferente al de otras enfermedades, y analiza el concepto de gradiente socioeconómico de la salud, es decir, las diferencias en las tasas de morbilidad y mortalidad de acuerdo a la riqueza, ingreso o clase social de las poblaciones. El lugar donde las personas viven y la presencia o carencia de recursos para suplir las necesidades básicas son dos formas en las que se miden las diferencias socioeconómicas. En términos generales, los costarricenses que viven en cantones con un mayor nivel socioeconómico tienen mayor esperanza de vida que los que viven en cantones más pobres. Sin embargo, cuando se habla específicamente de cáncer, esto no siempre es así. Los investigadores encontraron que cuando hablamos de esa enfermedad en general, los diagnósticos y fallecimientos tienen más probabilidad de ocurrir en aquellos cantones con más desarrollo económico que en los de menores recursos. Eso sí, hay excepciones. Por ejemplo, el cáncer de cérvix, que sí tiene mayor incidencia y mortalidad en los cantones más pobres. Por el contrario, en las zonas de mayor desarrollo económico hay más incidencia o detección de cánceres de mama, próstata, colon y tiroides. El informe también señala diferencias entre zonas urbanas y rurales, ya que, por ejemplo, el cáncer de piel se presenta con mayor frecuencia en zonas rurales. Además, el cáncer gástrico suele tener mayor mortalidad en zonas rurales también. Por otro lado, en las zonas urbanas hay una mayor incidencia de cáncer de cérvix, útero y pulmón. Cuando se analizaron las zonas indígenas, se encontró que la mortalidad por tumores es levemente menor y que en dichas zonas es más probable morir por enfermedades del sistema respiratorio o causas externas, como accidentes y homicidios. Como conclusión, los expertos señalan que en cuanto al cáncer, al parecer, la ventaja en incidencia y mortalidad en los cantones de menor nivel socioeconómico se puede deber a estilos de vida más saludables que protegen contra el desarrollo de tumores, como mejores prácticas nutricionales. Está con nosotros hoy aquí en Estado Nacional Cristina Barbosa, quien es una demógrafa investigadora de este estudio. ¿Qué nos dicen estos resultados y sobre todo, Cristina, qué información analizaron ustedes para llegar a estas conclusiones? Bueno, tal vez para contextualizar un poquito, nosotros somos especialistas en una rama de estudio de la epidemiología que se llaman las inequidades sociales en salud. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es poder ir a investigar si existen diferentes patrones en las probabilidades de tener diferentes situaciones de salud dependiendo de la situación económica, social, demográfica de las personas. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho este tipo de estudios en otros contextos internacionales y cuando llegamos a Costa Rica, entonces nos dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos para poder hacer este tipo de estudios? Entonces, bueno, como nosotros tenemos buenos registros de mortalidad y un muy buen registro de tumores, entonces nos dijimos, por aquí es por donde tenemos que empezar. A efecto de no tener datos individuales, es decir, de no poder decir para una persona cuál es su nivel socioeconómico, cuáles son sus niveles de ingreso,
cuáles son sus ocupaciones, etcétera. Entonces lo que hicimos fue tomar los datos del INEC, principalmente de los censos de población, por eso es que los censos de población son sumamente importantes, para poder hacer una caracterización de la situación socioeconómica del país. Entonces, lo que hicimos fue que vimos, casi que dividimos al país en pedacitos muy chiquititos para poder ver el nivel socioeconómico de cada una de esas áreas o esas regiones y también poder asignarle si es un área que es más urbana o rural. Porque la diferencia de hacerlo con respecto a los cantones, por ejemplo, es que en los cantones tenemos zonas que son urbanas y zonas que son rurales. Entonces yo siempre... No permite diferenciar de esas dos cosas. Exactamente. Y realmente en Costa Rica es un país que es muy urbano. Hay 70% de las personas que vivimos en zonas urbanas. Y entonces es ahí donde todo comienza a ser un poco interesante. Y para responder a la pregunta, ¿son las zonas urbanas enemigas del cáncer? Pues en parte parece que sí, o en todo caso hay una situación de factores protectores en la zona rural que hace que estas personas en promedio tengan menos probabilidades de padecer cáncer y también, pero vamos a ver que hay también situaciones diferentes con respecto a la supervivencia, pero tal vez entramos a claro, detalles. Vamos a ver con los detalles. ¿Qué tipos de cáncer son? Digamos, veíamos ahí en el reportaje inicial que hay una mayor propensión a que tengan incidencia en las zonas urbanas. Sí, en las zonas urbanas, los distritos, entre más rico es el distrito y es rural, entonces hay más probabilidades de tener casos nuevos, es decir, incidencia de colon, piel, mama, próstata y tiroides. Urbanos, en cantones urbanos. En cantones urbanos. Entre más rico el cantón en zona urbana, más propensión a estos casos. Exactamente, sí. Y eso en realidad a nosotros nos sorprende un poco porque cuando se hacen estudios de inequidades sociales en cáncer en otros contextos, vemos que hay un factor fortísimo de la posición socioeconómica de las personas que es muy protector con respecto al cáncer. Y siendo Costa Rica en las zonas rurales en promedio mucho más pobre que las zonas urbanas, entonces nos hubiéramos esperado a que hubiera sido justamente en las zonas rurales donde hubiéramos encontrado más incidencia de cáncer y sin embargo no fue así. No fue lo que encontramos. Claro, ¿y por qué puede ser así? ¿Qué conclusiones podrían llegarse o especulaciones? Nosotros valoramos diferentes hipótesis, exactamente, porque, bueno, como estaba mencionando el doctor ahora, hay una serie importante de determinantes que pueden favorecer la aparición de un cáncer o no. Dentro de esos determinantes, uno de los principales es justamente los comportamientos de salud. Entonces, bueno, dentro de estos comportamientos, ¿cuáles son los que más se pueden asociar con la aparición de un cáncer? Es, por ejemplo, el hecho de fumar, el hecho de consumir alcohol y también el hecho de alimentarse correctamente. Bueno, en este caso, no correctamente. Y nosotros vemos, por ejemplo, en estudios previos también que habíamos hecho un estudio sobre la prevalencia del consumo del tabaco en Costa Rica, y la prevalencia del consumo de tabaco en Costa Rica es mucho más frecuente en zonas urbanas que en zonas rurales. El consumo del alcohol también es más frecuente, esos son estudios que ha hecho el IAFA principalmente, es más frecuente en zonas urbanas que en zonas rurales. Y por lo que hemos visto también con respecto a la nutrición de las encuestas nacionales de nutrición, en un estudio reciente que también se hizo en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en niños y niñas, el sobrepeso y la obesidad es más prevalente en niños y niñas que vienen de las zonas urbanas. Y los niños y niñas que vienen de zonas rurales tienen menos probabilidades de tener obesidad. Entonces, básicamente, todos los determinantes que se relacionan con el cáncer con respecto a los comportamientos de salud son, en promedio, más prevalentes en las zonas urbanas si las comparamos con las zonas rurales. Entonces, digamos que las zonas rurales están haciendo las cosas bien, a pesar de no tener este factor protector de la posición socioeconómica e incluso el acceso a los servicios de salud. Claro, de estar más cerca. Doctor Evans, está usted con nosotros ahí todavía. ¿Cómo ve usted estos primeros resultados que ha puesto sobre la mesa la investigadora Barbosa? Sí, me parecen sumamente interesantes. Yo decía que la relación entre la condición social y económica y la enfermedad se viene tratando desde prácticamente el siglo XVII, del siglo XVIII. O sea que son muy antiguos los estudios que asocian, sobre todo en la antigüedad, la pobreza con el mayor número de enfermedades. Recordemos que un gran sanitarista, el epidemiólogo Frank, en el siglo XVIII,
dijo que una frase muy famosa, que la pobreza era la madre de todas las enfermedades. Pero esto evidentemente ha ido cambiando conforme comenzaron a predominar las enfermedades crónicas no transmisibles, como este caso del cáncer. Aquí las cosas cambiaron. Aquí más bien pareciera que, según este estudio y según otros que se han hecho en el mundo, la pobreza, o sea, más bien los sitios más pobres, tienen el privilegio de tener menos tasas de cáncer. Bueno, ya lo tenemos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos una zona azul en la península de Nicoya, que precisamente no se caracteriza por la riqueza, sino que más bien es una población bastante pobre, pero trabajadora, con lazos familiares muy fuertes, que llegan más allá de los 90 años. Y eso ha llamado la atención en el mundo. Pero este estudio me parece muy interesante. Lo que pasa es que también, como hay muchas variables que tienen que ver con la causalidad del cáncer, porque el cáncer, los tumores malignos típicamente son multicausales, hay una policausalidad. Entonces hay que hacer abstracción de ciertos factores para determinar si realmente el nivel socioeconómico es el factor incidente. Yo no conozco el estudio, quizá lo hayan hecho utilizando la regresión múltiple logística para separar otros factores y quedar aislado únicamente como factor causal, en este caso, lo que están estudiando, que es la condición socioeconómica. Cristina, tal vez en una forma muy sencilla para nuestros televidentes, domingo en la mañana, pero explicar un poquito la metodología con la que llegan ustedes a estos resultados. Sí, bueno, nosotros lo que hicimos entonces fue utilizar, básicamente para poder hacer este tipo de estudios necesitamos dos grandes fuentes de datos, los datos socioeconómicos y los datos de salud. Entonces, con respecto a los datos de salud, por ejemplo, para hacer el análisis de esperanza de vida, entonces utilizamos el registro de mortalidad. Para los datos de cáncer, entonces utilizamos el Registro Nacional de Tumores. Para poder tener los datos socioeconómicos, entonces lo que hicimos fue utilizar los datos del censo, que tiene una medida que se llama las necesidades básicas insatisfechas, que es básicamente una medida de nivel de pobreza de las personas. Y entonces, ¿cómo sabemos? Estos datos son anónimos, pero sabemos a dónde es que viven las personas, entonces podemos hacer una extrapolación de su nivel socioeconómico según el lugar donde están viviendo las personas. Y sí, como lo menciona el doctor, cuando se utilizan algunos tipos de metodologías estadísticas, se tienen que considerar otros factores que podrían estar relacionados con el cáncer, y entonces sí, como por ejemplo el sexo, el género, la riqueza y la misma urbanidad también se toma en cuenta dentro del modelo para poder desagregar qué es lo que está asociado con qué. Pero lo que sí es cierto, y eso sería lo ideal, es poder tener un estudio que sea representativo de la población a nivel individual. Y entonces, en ese caso, cuando ya tenemos datos a nivel individual, podemos tener otros datos importantes que son más clínicos y que son más relacionados con lo que es propio de las personas, a pesar de que se vea a nivel más poblacional. Claro, hay consistencia entre lo que ustedes encontraron sobre incidencia del cáncer, es decir, el diagnóstico del primer caso, de casos nuevos dependiendo de zona, y versus la supervivencia una vez que ha sido detectado el cáncer. Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención porque, como les mencionaba, en los países principalmente de renta alta, ellos tienen grandes tasas de incidencia, principalmente en las personas que vienen de los estratos socioeconómicos más bajos, y conforme mejora el estrato socioeconómico de la persona, menos probabilidades, menos incidencia de cáncer tiene. Nosotros encontramos un poco lo contrario, pero esto es coherente con otros estudios que se han hecho en Costa Rica. Es decir, Costa Rica todavía sigue mostrando pocas inequidades en salud en comparación con países que son más ricos. Pero cuando nos dimos cuenta de este resultado de incidencia de cáncer, entonces nos dijimos, bueno, puede ser, existe la posibilidad de que sea un tema de acceso a servicios de salud, por ejemplo, y también un tema de diagnóstico temprano. Es decir, que puede ser que al ser las personas de los estratos socioeconómicos más altos y que vienen de zonas urbanas, que son aquellas en las que en el momento en el que se dan cuenta que hay algo que no está funcionando con su cuerpo, van a consultar y entonces tienen un diagnóstico temprano.
Pero entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta de esto? Haciendo después el estudio de supervivencia. Porque cuando las personas hacen un diagnóstico temprano, entonces tienen mayores probabilidades de supervivencia a los 5 años. Claro. Y es ahí donde nos damos cuenta que en supervivencia, lamentablemente, son las zonas más pobres las que tienen menos supervivencia a los 5 años. Briseida, y es que en el tema de acceso a la medicina y detección temprana, ahí es donde le está doliendo a los pacientes esta enorme presión que genera esta enfermedad con estas tasas tan altas de incidencia. Bueno, ha habido un aumento, entonces el tamizaje se detecta tempranamente. El problema es los tratamientos, los resultados. ¿Ok? ¿Cuántas pacientes pueden hacerse una mamografía en ultrasonido? Privado. Poquitas. Pero hay también, yo les digo a las pacientes, vea, invierten en cosas superfluas. Ok, entonces inviertan también en salud. Si la cita se la van a dar a destiempo, bueno, hacemos el recurso, se le apoya y se gana el tiempo y se le hace el estudio. Pero si usted puede, está Fundeso. Están otros lugares que son buenos, conste, ¿verdad? Porque lo barato tampoco es bueno, ¿verdad? Tienen que estar con mucho cuidado en sea eso, lo que sea ¿verdad? confiable. Que sea 100% confiable. Entonces, prevengan una enfermedad. Eso se lo decimos a las pacientes también. Ok. Claro, eso con un diagnóstico como la mamografía, digamos que, aunque es caro y puede ser difícil, no es tan caro como un TAC, por ejemplo. Estamos hablando de una detección, ¿verdad? Ya es un TAC, que son palabras mayores para ver tratamientos y el avance de la enfermedad. O sea, ya es otro nivel. Pero también se les dice a los hombres, por ejemplo, en próstata, no van a los CEBAIS. En los CEBAIS, en todas las clínicas hay un laboratorio. Los CEBAIS les mandan la prueba del PSA. Por lo menos es un indicador, es un tamizaje, pero tampoco van y no se lo hacen. Entonces, pueden sacar una cita en la mañana y se les hace el examen rectal, pero eso es un tabú que existe en Costa Rica con los hombres. Entonces, es una manera de detectar temprano. Y no el hecho de que, por ejemplo, tenga una inflamación significa que tenga cáncer. Entonces, falta educación. La prueba aquí, la mejora va a ser en la educación. Claro, y precisamente en educación es donde creo que, doctor Barquero, necesitamos, tanto desde el sistema de salud pública como también desde los CEBAIS y en las mismas familias, concientizar más a las personas sobre qué tipo de hábitos podemos tener para, por lo menos, minimizar o tratar de prevenir estas enfermedades. Sí, el cáncer no discrimina y pasa en la gente de zonas urbanas, de zonas rurales, de más recursos económicos o de menos recursos económicos. Esa es la realidad. O sea, yo he tenido pacientes triatletas, pacientes deportistas de alto rendimiento, con una dieta perfecta, sin antecedentes en la familia y pueden tener cáncer. Claro. Pero sí hay ciertas cosas que podemos hacer para minimizarlo. Vamos a verlas aquí, algunas, doctor, que las tenemos gráficamente para que los televidentes los recuerden. Evidentemente, como dice el doctor, aunque pueden existir elementos genéticos que predispongan a la posibilidad de padecer cáncer, lo cierto es que hay elementos ambientales y conductuales que pueden ayudar a prevenir o bajar ese riesgo. Por ejemplo, doctor, ahí los tenemos. Sí, bueno, los principales son no fumar, está establecido que es un carcinógeno del nivel más alto, o sea, no existe ninguna justificación desde el punto de vista de salud para fumar. También es importante como para darles esperanza a las personas que dejan de fumar, en cierto tiempo regresan a un riesgo similar a las personas que no han fumado, así que es importante que si fuman, dejen de fumar. Muchísimas pacientes diagnosticadas con cáncer dejan de fumar justamente en el momento del diagnóstico de cáncer y ven una mejoría en su vida que es impresionante. Hacer ejercicio físico, yo soy muy insistente en eso, 3-4 veces por semana, 45 minutos. Les sirve en caso de que les dé cáncer, si hacen ejercicio la recuperación va a ser mejor. Existe una cosa que se llama prehabilitación que hacemos ahora, que permite que cuando están en quimioterapia, si hacen ejercicio, incluso les va mejor, o en radioterapia. Exponernos al sol en Costa Rica es imposible no exponernos, pero utilizar, especialmente desde nuestros hijos, bloqueadores, ropa protectora, evitarnos el bronceo innecesario más allá de la exposición ocasional. Y evitar, dicen siempre, entre las 10 y las 2 de la tarde, que es el pico más. Bueno, idealmente esperar si la que le llamamos la hora cáncer, que es entre 10 y 2, ¿verdad? 10 de la mañana a 2 de la tarde. El autoexamen de mamas en realidad no ha demostrado que salve vidas, no sirve prácticamente sino para dar una falsa sensación de seguridad
y para que las pacientes crean que no tienen que hacerse la mamografía. Por eso vamos a la siguiente lista de recomendaciones, doctor. La mamografía salva vidas. Provoca una disminución en mortalidad por cáncer de mama que puede ir de un 15 a un 30%, y eso hay evidencia de sobra. El autoexamen de testículos, el Papa Nicolau, son medidas que probablemente tenían mucho sentido antes, también en una visión de esperanza. El cáncer de cervix, que es el quinto de mayor incidencia en Costa Rica, y un cáncer que mata muchísimas mujeres en edad reproductiva y jóvenes y mamás trabajadoras, es uno de los cánceres que parece que gracias a la ciencia se va a acabar. El FUNIN, el proyecto llamado antes Guanacaste, nos acaba de presentar unos números interesantísimos en que si se invierte en la vacunación de niñas y de niños, de acuerdo a las recomendaciones de ellos a nivel mundial, para el año 1120 se puede acabar el cáncer de cervix. Y creo que todos los que ya tenemos un tiempo en esta parte de oncología hemos visto cómo hemos migrado de ver pacientes con cáncer de cervix todos los días a que ya sea en realidad muchísimo menos frecuente. Así que la ciencia, las vacunas, en este caso la vacuna contra el papiloma humano, son muy superiores como prevención, más allá de lo que el Papa Nicolau nos puede dar de información como detección temprana. O sea, fuimos más allá de la detección temprana y ahora se previene un cáncer, y creo que eso es un motivo para celebrar. El peso saludable tiene que ver con la parte de dieta que dijimos, y el alcohol, interesantemente, justamente ahora la OMS acaba de presentar que aquella historia de que una copita de vino que servía, no hay ninguna justificación para ninguna dosis de alcohol desde el punto de vista de salud. O sea, cualquier dosis de alcohol, de vino tinto, de cualquier tipo de bebida alcohólica, aumenta el riesgo de cáncer. Y más si es en exceso, ni hablar. Cualquier dosis. En realidad, la parte es que siempre éramos un poquito permisivos en, no, mire, sí, claro, porque los taninos y que... No, ninguna dosis de alcohol se ha relacionado con un riesgo menor de cáncer. Bien, se nos acaba el tiempo, por eso voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final después de haber visto pues este comportamiento de la mortalidad del cáncer que ha venido aumentando en los últimos 20 años, esa expectativa que hay de que suba la cantidad de incidencia al 2040 de un 77%, y este interesante estudio que ha presentado la Universidad de Costa Rica que tiene que ver con la zona de residencia. Voy a comenzar con usted, doctor Evans, en un minuto una reflexión final. Bueno, la recomendación final sería de que hagamos caso de estas medidas que nos pueden evitar el cáncer, es decir, medidas que van contra los principales factores de riesgo. Ya se mencionó a la alimentación, a la dieta, al sobrepeso, a la obesidad, al cigarrillo, al exceso de alcohol, a la falta de ejercicio, al estrés, en fin, son factores totalmente modificables y por lo tanto estamos en la obligación de nosotros tener una vida saludable en estos aspectos, y así podemos no solo combatir el cáncer, parece mentira, pero afortunadamente estos factores de riesgo están también relacionados con otras enfermedades muy frecuentes como son las cardiovasculares. Entonces, haciendo caso de estos consejos, podemos en gran parte evitar el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, doctor Evans. Continúo con usted, Cristina Barbosa, investigadora epidemióloga. Sí, mi mensaje sería más hacia la forma en la que está estructurado el Sistema Nacional de Salud y los servicios de salud. Yo creo que es importante que la Caja Costarricense del Seguro Social tenga conciencia de que existen desigualdades económicas en el país que se pueden traducir en inequidades sociales, que pueda hacer un mapeo de cuáles son las principales comunidades que requieren de cierta atención según sus niveles de riesgo, justamente conociendo entonces cuáles son sus características. Eso por un lado, es decir, que no cometamos por omisión, más bien ir acrecentando esas desigualdades. Y por otro lado, continuar también con la investigación, porque sí nos hace falta mucho poder identificar cuáles son principalmente aquellos agentes que son más ambientales, como por ejemplo exposición a los pesticidas, el agua, claro. Exposición, por ejemplo, las personas que nosotros colaboramos en un TCU en la CAPRI, los que viven a la par del relleno sanitario, todo este tipo de exposiciones ambientales, cómo pueden entonces afectar no solo el cáncer, sino otras enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades infecciosas, que es importante que se conozca. Muchas gracias, Cristina. Desde el punto de vista de los pacientes, Briseida Cantillo de Anasobi, que con esta presión, ¿qué esperan del sistema de salud? Sobre todo considerando la emergencia que hay, por lo menos así se catalogó este año en la caja, con los temas de los exámenes de diagnóstico. Solo para mencionar uno.
¿Qué esperamos de la caja? Bueno, que la caja ya es hora que hagan mesas de trabajo, mesas de reuniones donde escuche la voz del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que trabajamos con ellos y sabemos las necesidades que ellos tienen. ¿Qué necesitan? Mayores especialistas, que hagan campañas también. Hacen falta las campañas, pero no solo las campañas, los resultados. Entonces, que tiempo para que los pacientes, los médicos generales puedan hacer una especialidad. Necesitamos urgentemente especialistas, necesitamos urgentemente radiólogos, necesitamos oncólogos, necesitamos que también los médicos de los EVAIS estén recibiendo capacitaciones para que tengan la malicia de detectar una enfermedad a tiempo. Pacientes que llegan con una tos y que es un resfrío y resulta después de que el paciente murió por un cáncer de pulmón, eso es injusto. Pero necesitamos que la caja mejore, que haga un plan remedial para ver cómo resuelve esta situación. Y en medicamentos, bueno, necesitamos que metan medicamentos de alto costo, pero que le van a dar beneficios a los pacientes en el on de la caja, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, Briseida. Concluyo con usted, doctor Barquero, en una reflexión final de cara a los televidentes. Bueno, para un domingo en la mañana creo que podemos hablar con la esperanza de que nuestro país, en un lugar donde tenemos 24% de pobreza o índice de Gini, de desigualdad, que es de los más altos que existen en el mundo, tenemos una institución que nos permite acceder a atención de calidad, oportuna muchas veces, ciertamente en otras podría serlo más, y humana en muchísimos casos, a tratamientos que en otros lugares en realidad ni siquiera son accesibles para la población. Tenemos especialistas, oncólogos de primer nivel, tenemos tratamientos multidisciplinarios dedicados contra el cáncer en unidades, por ejemplo, como la que tenemos en el Hospital México contra el cáncer de mama, en los cuales tratamos de darle el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, dirigidos, inmunoterapia, cirugías de nivel mundial. Nos hace falta mucho para mejorar, por supuesto, nos faltan más camas en los hospitales, más salas de operaciones, más especialistas, pero creo que el camino que la Caja ha tomado, determinando como prioridad el cáncer, es un gran paso que se ha dado y podemos utilizar más ímpetu en la parte política para que tengamos más recursos para curar más gente. Sin duda, doctor, ahí es donde se requiere una mayor decisión política para enfrentar esto. Es cierto que existe toda esta infraestructura, pero no está siendo necesaria. Lo ha dicho aquí Briseida. Está en las estadísticas, por ejemplo, de esas de espera de resultados de TAC, donde además no se están usando los recursos en forma eficiente, porque si a un paciente le hacen un TAC y se lo dan 6 meses después, como dicen, ¿ya para qué? Ahí sí hay mucho que trabajar. Esperamos pronto también hacer un programa que tenga que ver más con esa política nacional y la asignación de recursos y el reto que tiene el país para conseguirlos. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes allá en sus casas por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz día!